Muy buenas. Primero que todo, muchas gracias por escoger a Media Voz, por ver nuestra película. Me encantaría estar ahí ahora con ustedes, pero bueno, no nos queda más alternativa que hablarnos por esta vía. Quería contarles un poco sobre el proceso creativo de Media Voz, cómo nace esta idea, cómo hicimos el intercambio. Lo primero que quería contarles era eso, cómo nace la idea de hacer esta película. Y creo que lo primero fue un deseo muy grande de dirigir una película juntas. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar qué película nos gustaría hacer, sobre qué nos gustaría hablar. Teníamos cerca de 40 años y nos parecía como un momento muy especial para, para repensar nuestro presente, para digamos, ser muy conscientes de cómo habíamos llegado cada una hasta donde habíamos llegado, eh, a través de una exploración en el pasado de cada una y entre las dos imaginar un futuro, ¿no? Un futuro juntas. Decidimos desde el principio, casi que desde el principio, que la correspondencia fuera el dispositivo principal de la película. Por un lado porque era la manera de sentirnos más libres cada una como creadora, y por el otro porque escribirnos había sido durante mucho tiempo la forma en que nuestra relación se había mantenido viva, ¿no? Entonces, digamos que escribirnos era para cada una como una especie de tabla salvadora de la emigración, donde siempre fue un hábito natural compartirle a la otra lo que estábamos viviendo, y no solo para encontrar en la otra un aliciente, alguien que te pasa la mano, sino más bien alguien que te ayuda a salir, a avanzar, a crecer, ¿no? Entonces, la correspondencia audiovisual fue casi que desde el principio el dispositivo que nosotros decidimos utilizar para contar la película. Entonces, después de darle como muchas vueltas, pues nos dimos cuenta de que era importante para la película que nos inspiráramos en lo que había sido nuestra separación. Una separación que no fue tan larga como contamos en la película, aunque lo sentimos así de larga, pero que para la película era importante que se contara así de larga y de drástica, porque era lo que nos permitía intercambiar una experiencia y la de la otra, porque si no era como hablar con el público y no con Heidi, ¿no? Entonces, digamos que decidimos que esa separación hubiese sido mucho más larga, y esto nos permitiría podernos actualizar sobre todo lo que había sido desde mi emigración hasta el momento actual de cada una, el momento presente en que ninguna de las dos ha conseguido ser madre. Eh, digamos que la película fue una exploración sobre cómo nos sentíamos en ese momento como mujeres, cómo nos sentíamos como realizadoras y como emigrantes. Nunca hemos perdido ese vínculo con Cuba, esa necesidad de preguntarnos todo el tiempo sobre cómo hubiera sido nuestras vidas de haber estado allí, qué extraña cada una. O sea, lo vimos como una oportunidad para investigar sobre esto. Eh, el proceso como tal de creación fue quizás lo más bonito, pero tardamos unos 5 años en encontrar la financiación para podernos entregar de lleno a lo que nosotros habíamos soñado, que era esta correspondencia en tiempo real, de la que hablaré ahora mismo. Digamos que estuvimos 5 años buscando dinero, escribiendo versiones diferentes de guión, intentando convencer a financiadores, productores, etcétera, de que esta película podría ser interesante, ¿no? Y finalmente lo conseguimos, y pues entonces nos dispusimos a lo que habíamos deseado, que era realizar esta correspondencia audiovisual desde el presente, cada una desde sus casas, desde sus espacios. eh, y esto fue como lo más bonito. Estuvimos casi 9 meses escribiéndonos con imágenes, sonidos y voz off, que digamos que fueron el esqueleto de lo que ustedes han visto ahora. El esqueleto, o más que el esqueleto, porque en realidad lo que hicimos luego fue como concentrar, quitar. Fue un proceso en el que Heidi me hacía una carta, yo esperaba por su carta y le construía otra carta, y íbamos avanzando como si fuese una correspondencia real en la que no vuelves atrás, sino que avanzas
y nos dejábamos llevar por lo que la propia correspondencia y la propia película estaba necesitando, ¿no? Fue muy espontáneo eh, y muy libre, porque cada una iba encontrando, digamos, el modo desde el cual narrarle a la otra. Nosotros sabíamos más o menos, habíamos como diseñado una pequeña escaleta en la que sabíamos más o menos sobre qué parte de la vida de cada una le íbamos a compartir en esta carta, pero no sabíamos qué imágenes íbamos a usar, qué textos íbamos a usar, qué sonidos. Entonces eso lo íbamos descubriendo cada vez. Yo con la nueva carta que me mandaba Heidi, me dejaba llevar por ese impulso en el que ella digamos, ese impulso que ella me generaba, empezaba a crear a partir de ahí una carta para ella que ella luego respondía en función de lo que yo le había dejado, ¿no? Siempre había como una parte que era una respuesta de lo que la otra te dejaba y después compartirle un pedazo de tu vida que tuviese que ver con eso que ella te estaba proponiendo, ¿no? Ese momento, creo que está pasando una moto ahora muy fuerte, no sé si se escuchará como lo escucho yo. Pues en ese proceso estuvimos cerca de 9 meses en el que ya decidimos parar porque teníamos como 3 horas de material y nos hacía falta poderlo compartir un poco y ver qué era lo que estábamos consiguiendo, ¿no? Entonces fue en ese momento en que trabajamos con una guionista y una editora que nos ayudaron a tener un punto de vista más objetivo sobre todo lo que habíamos conseguido, que nos ayudaron, digamos, a encontrar más claramente los personajes y el estilo de cada una de nosotras, que ya lo habíamos explorado nosotras, pero que ahora era como hacer como una especie de intelectualización de todo lo que nos habíamos entregado espontáneamente, ¿no? Entonces ya ese fue un proceso más colaborativo en el que sí estuvimos juntas las dos y trabajando con la guionista y la montadora y conseguimos como el montaje final de la película, que se basó principalmente y esencialmente en todo lo que nosotras habíamos creado por nuestra parte en esos 9 meses, que ya les decía que fue un proceso súper libre, en la que cada una fue encontrando el lugar, el estilo o el lenguaje creativo desde el cual se sentía cómoda, ¿no? Fue un momento también en el que yo vivo primera vez todas las imágenes de archivos que utilizo en la película y que fue bueno para mí para sentirme otra vez fresca delante sobre mi propia vida, ¿no? Y porque eran imágenes que yo sabía que tenía grabadas pero no había tenido la posibilidad de volver a ver, con lo cual esto me ayudó mucho a escribir las cartas para Heidi, porque mucha de la inspiración salía de la propia imagen que yo me estaba encontrando, y también fue muy bueno para Heidi porque ella recibía imágenes que nunca en su vida había visto, ¿no? Entonces, digamos que en este tiempo conseguimos lo que nosotros nos habíamos planteado, que era que esa correspondencia pudiera ser viva, ¿no? Que nos pudiéramos sorprender la una y la otra todo el tiempo, porque nos parecía como importante, porque si no, si nos basábamos en guiones que habíamos escrito para buscar dinero, todo iba a ser como muy acartonado, ¿no? Entonces, como les decía, casi todo el diseño de montaje y de sonido ya partía de la exploración de nosotras mismas, pero luego fue muy importante el trabajo posterior que hicimos con la editora y con la guionista, que consiguieron de alguna forma ayudarnos a quitar todo lo que no le hacía falta a la película, ¿no? Y concentrarla mucho más. Y luego pues trabajamos con un diseñador de sonido con el que hayamos trabajado antes y al que le tenemos mucha confianza, y que realmente consiguió eh, elevar todavía más ese trabajo que ya nosotras habíamos iniciado, pero que él después le puso todo su arte y su belleza, ¿no? Y no sé si se me ocurre algo más que les pueda contar de este proceso. Eh, Creo que esta moto nos está invitando al final de mi parte para dejarlas con Heidi. Eso, y muchas gracias por venir a ver nuestra película y al festival por programarnos. Hola, buenas tardes y un saludo muy grande al público de Vilnius. Muchas gracias por haberse interesado por la película.
Yo les voy a hablar de una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, que es con relación a los personajes, al mío y al de Patricia. Con frecuencia nos preguntan si esos personajes responden verdaderamente a nuestra personalidad o si son el resultado de una escenificación. Yo diría que, como en cualquier narración, en cualquier construcción dramática, se trata de un ejercicio de síntesis. Hay muchísimas cosas que se quedan fuera. En ese ejercicio de síntesis está, por supuesto, la necesidad de resaltar determinadas características de un personaje o del otro, y quizás de poner determinados elementos, ponerlos un poco más en un segundo plano, para ir modelando la construcción de los personajes. Entonces, pienso que sí, que responden a nuestra personalidad, solo que evidentemente 1 hora y 20 minutos es muy poco tiempo para mostrar, digamos, todas las sutilezas de lo que puede ser una persona. Y evidentemente, como decía antes, hay una enorme síntesis. Pero sí, yo pienso que los personajes de la película son bastante fieles a nuestras personalidades respectivas. Sobre si nuestros amigos y familiares nos apoyaron desde el inicio del proceso, pienso que es importante decir que de alguna manera están acostumbrados, o sea, a media voz no es el resultado de un momento preciso en el que uno decide hacer este tipo de película y empieza a filmar lo que le rodea y las personas cercanas, sino que es el resultado de muchos años de tener la cámara en mano y de filmar o fotografiar a las personas que hacen parte de nuestro cotidiano. Por lo tanto, son personas que están familiarizadas con nuestra práctica cinematográfica, pero igual eso no significa que haya sido siempre fácil. Evidentemente han habido momentos de dificultad, porque que uno quiera hacer ese tipo de cine no significa que todas las personas que nos rodeen quieran también ellos aparecer en este tipo de narración. Sin embargo, yo pienso que somos muy afortunadas porque tanto nuestros amigos como familiares siempre han confiado muchísimo en nosotros y han sido muy colaborativos con nuestros proyectos. Y yo pienso que, o sea, no me canso de destacar la gran generosidad que tienen al aceptar de participar en nuestros proyectos. Sobre todo porque yo pienso que ellos naturalmente no lo harían, no es algo que les interese especialmente, pero como saben lo importante que es para nosotras, deciden de hacerlo. Y me parece que es un gesto extremadamente generoso y que nosotras apreciamos mucho. También pienso que si lo hacen es no solamente por el respeto que nos tienen y a nuestro trabajo, sino también porque tienen una gran confianza en nosotras y saben que nunca vamos a hacer nada que les pueda perjudicar. Y nada, que realmente es una gran suerte poder hacer una película que llegue a tantos corazones lejanos, a tanta gente que uno no conoce, y que al final sea una película donde participen los amigos, donde participe la familia. Quiero decir, poderlos llevar, o sea, poderlos incluir a ellos en esta experiencia es algo que me parece muy satisfactorio. Y nada, siempre muy agradecida de que hayan querido hacer este viaje con nosotros. Un saludo y espero que hayan disfrutado de la proyección. Hasta la próxima.